ver, de 16 a 200, digamos, hay un abismo. Esto se va a conocer, ya se conoció según los propios acusados, 16 casos, puede ascender a 60, o 200 por sobredosis de morfina o de aire por vía central. Queremos saber de qué se trata esto, cómo se suministra de esta manera a los pacientes, aquellos que los ha llevado a la muerte. Bueno, gracias, doctora. ¿Qué tal? Marcela Gottlieb, y doctor Fernando Ross, tardes. médico clínico, para que nos explique, ¿no? También. ¿Qué tal, María Belén? Buenas tardes. ¿Cómo se llega a esto? Sí, la verdad que la noticia conmocionó hoy verdaderamente, porque uno que está en el ámbito de la salud, de enterarse de este tipo de actitudes verdaderamente... Asusta. La verdad que sí, asusta porque uno está librado al accionar de personas que han tenido esta actitud, la verdad que lamentable. Y por otro lado, esto sin duda que pone en el tapete el tema del uso de medicación, en este caso de la morfina, que es una medicación, una droga que utilizada en forma cautelosa es una droga muy segura, de mucha ayuda para todos los médicos. Y no solamente para el paciente en condiciones terminales, sino que para cualquier paciente que sufra dolor la droga opioides, es el grupo al cual pertenece madre que produce este efecto analgésico. Utilizada en forma segura, es una droga muy buena, con muy buena tolerancia para el paciente y demás, pero siempre obviamente que manejado en manos que tengan conocimiento de lo que está ocurriendo. Evidentemente que no fue lo que pasó aquí. ¿Cuánto hay que excederse del suministro de morfina para que ocasione la muerte a un paciente? En realidad la dosis de morfina no está estipulada en forma certera para cada paciente, sino lo que se hace es buscar justamente la dosis que cada paciente se logra el objetivo, básicamente, que fundamentalmente actúa como droga analgésica, quitando el dolor, básicamente el dolor de máxima intensidad, es la droga madre que se utiliza en este tipo, y también sacando a los pacientes que tienen sensación de ahogo, sensación de lo que se llama disnea, que es la sensación de falta de aire, actúa efectivamente. De hecho, la morfina, por ejemplo, está muy probada para tratar a los pacientes con un infarto agudo de miocardio, ese dolor opresivo, urente que se siente a nivel del pecho, habitualmente tiende a ceder con morfina, y no por esto el paciente obviamente está o en una situación terminal o cerca de la muerte. Claro. Y justamente la dosis en realidad depende de la respuesta de cada paciente, de cuándo se logra el objetivo terapéutico y cuándo presenta los efectos adversos. En ese interjuego es cuando uno va acomodando la dosis de cada paciente desde ya, que si se da de manera no controlada y en altas dosis, no sabemos en este caso cuál fue, tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central en el cual provoca depresión del centro respiratorio, o sea, el paciente, además de estar dormido, pierde la capacidad de seguir respirando a un ritmo normal, y eso termina llevando a un paro respiratorio, que habitualmente involucra un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cómo se le suministra aire por vía central a un paciente? Sí, ¿Qué es esto? Esto es otro tema desde ya de máxima gravedad, que es provocar lo que se llama embolia gaseosa. A nivel de todo nuestro sistema circulatorio, obviamente está ocupado todo el torrente sanguíneo por sangre, justamente. Cuando se reemplaza sangre, en este caso, por una columna de aire que se puede inyectar a través de la vena, provoca una especie de émbolo. El aire termina, una cosa paradójica, pero termina tapando ciertas arterias y ciertas venas que pueden comprometer la vida, fundamentalmente las a nivel pulmonar. Cuando ese émbolo que se inyecta a nivel de la pierna o del brazo hace su recorrido hasta el pulmón, puede provocar lo que se llama una embolia gaseosa, que dependiendo del volumen que se inyecte, obviamente que puede ser letal. Sí, o sea, esta metodología, como la otra de sobredosis de morfina, justamente nos enteramos por la propia declaración de los acusados, porque ellos mismos lo dijeron. Ahora, el argumento que utilizaron es que como estaban sufriendo, claro, y había uno que hace 20 años que trabajaba en la sala de cuidados intensivos, ya no podía estar más cerca de la muerte. Tampoco eran pacientes terminales, pero aunque lo hubiesen sido, ¿cómo se van a atribuir? No hay ningún derecho. A matarlos. Esto es un asesinato, Marcelo. No hay ningún derecho. Yo no sé si ellos ponen la palabra la eutanasia, ¿no? Sí. Que ellos han aliviado el dolor de todos los pacientes, pero inclusive la última paciente con la que surgió todo, que es la paciente diabética, ella estaba dada de alta, se estaba yendo, la venían a buscar sus familiares, y en ese ratito los enfermeros o el enfermero entró y la inyectó, y la mujer comenzó con dolores en el pecho, y bueno, el desenlace que tuvo.
Bueno, ahí no hay que paliar ningún dolor, la mujer se iba de alta, así que ¿qué le pasó en la cabeza a estos enfermeros? ¿Qué trastorno han tenido respecto de estar tan cerca de la muerte tantos años? No lo entiendo, porque en realidad de ninguna manera está en las manos de nadie. Si no es solicitado por alguien, y aún así uno puede estar con el cargo de homicidio, porque no tiene ningún derecho de, en las manos de uno, poner la vida de otro. Así que no entiendo cuál es el argumento y qué es lo que ellos han pensado para tomar como decisión de que si fueran Dios, quién sí y quién no, y a quién le correspondía seguir viviendo y a quién no le correspondía seguir viviendo. Claro, vos bien decís, ¿no es cierto?, que esa paciente justamente iba a ser dada de alta, porque tenía diabetes, ya iba a salir, y después vieron que como que escupía espuma por la boca, y bueno, llamó la atención, y después, bueno, es uno de los pacientes, digamos. Uno de los pacientes que creo que ellos venían siguiendo desde el mes de enero, sí, por mensajes de texto y por algunas comunicaciones que se habían infiltrado a estos dos enfermeros, que uno trabajaba inclusive en una clínica privada, sí, muy renombrada. Y bueno, yo no... Imagínate lo que significa para un sistema de salud, ¿no es cierto?, en un país. Ya que se hable, ojo, de una muerte de esta naturaleza. Ya uno me parece 200 muertes, una barbaridad. No 16 que ellos establecen como tales en su propia declaración, que puede ya, dicen oficialmente 60 y hasta podría llegar a 200. Sí, desde la racionalidad la verdad que es difícil encontrar una justificación. Y lo llamativo de esto es que en realidad se involucra todo el equipo de salud. De hecho, no sé cómo es la legislación en Uruguay, pero imagino que será parecida a la Argentina, pero en la Argentina el responsable de todos los tratamientos y de fiscalizar la función de los enfermeros desde el punto de vista de la salud es el médico. La ley 17.132, que es del año 67, que es la ley que regula nuestra actividad profesional, no solo la de los médicos, sino que la de los bioquímicos, la de los kinesiólogos y demás, todos los que son auxiliares del sistema de salud. La función del médico es fiscalizar. Obviamente que uno no puede, por unas condiciones normales, obviamente, estar observando todo lo que hace el trabajo del enfermero, sino que uno deposita la confianza en las... El propio médico, digamos, es que el jefe de ese área es el responsable médico. Claro. O sea, a ver, cuando uno indica una medicación a un paciente en el ámbito hospitalario o en el ámbito de atención ambulatoria, obviamente que cuando uno indica la medicación hay un enfermero que cumple la orden dada por el médico, lo que se llaman indicaciones médicas, que son parte de la historia clínica y que tienen la responsabilidad justamente porque están firmados y sellados por el médico. Es responsabilidad justamente también del médico fiscalizar que el enfermero o cualquiera que lo asista esté cumpliendo las indicaciones tal cual son. Así lo establece nuestra legislación. Me imagino en Uruguay será parecido. Y el caso, digamos, de Contralor Estatal que debe ejercerse sobre los hospitales públicos. De hecho también, porque obviamente hay cierta responsabilidad en los centros de salud de tener personal idóneo para la función, y obviamente que estos fueron dos. Claro, que si estaban detectando estas falencias, obviamente que algo en los controles falló, porque un caso... Claro. Puede pasar, pero la verdad que los números que están hablando son conmovedores. Uno dice... Sí, y bueno, algún caso por mala praxis, suponemos, pero no, ellos mismos dicen, o sea, están justificando su accionar. Sí, sí. Ahora, ellos mismos dicen sí, y además cuentan cómo declaran que fue por sobredosis de morfina o por la inyecta de aire vía central. Antes de que ellos que ellos dieran su testimonio sin ningún tipo de pudor, porque han sido muy explícitos con lo que ellos decían. Mi pregunta es si en un centro de salud en donde X cantidad de pacientes que están a cargo de un mismo enfermero y que reiterativamente tienen este tipo de complicaciones, muertes como una muerte súbita tal vez, porque de repente pueden estar ya saliendo como esta mujer que estaba de alta y muere. ¿No despierta sospechas a lo largo del tiempo que todos los pacientes que ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando creo que de un tiempo como de 3-4 años de esta gente, para 200 pacientes. Sí, sin duda que llama un poco la atención, el cuadro llama la atención, obviamente cuando uno ve los números en crudo, dice la pucha, la verdad que algo raro estaba pasando. También es cierto que en el caso, por ejemplo, de esto que les comentaba, de la embolia gaseosa, como bien decía la doctora Gottlieb, es el ejemplo típico de la muerte súbita. Un paciente que estaba normal y que de repente sufre
un cuadro súbito, como bien lo dice su nombre, y que intercurre con un paro cardiorrespiratorio y que no se lo puede recuperar del paro cardiorrespiratorio y que fallece. En el caso de la sobredosis de morfina, habitualmente es un cuadro un poco más más lento y paulatino, porque como les comentaba, lo que ocurre básicamente es una depresión muy importante a nivel del sistema nervioso central. El paciente entra en un estado de somnolencia que puede llegar al coma, inducido en este caso por la medicación, acompañado de un paro respiratorio que después puede llevar a un paro cardíaco. Esto es un cuadro que habitualmente con alguien controlando al paciente en ese ámbito no debería ocurrir. En el caso de la embolia gaseosa es un cuadro bien súbito, es el ejemplo bien típico de una muerte súbita. Desde ya que cuando empiezan a ocurrir estos episodios en forma reiterada, alguna alarma se tiene que encender porque algo raro está pasando. Claro, y además la psicosis colectiva también que esto genera, porque si vos tenés algún paciente internado, que en estos centros o en cualquier otro, digamos, donde se pone en jaque, por supuesto, un sistema de salud que tiene que ejercer las veces de asistencia médica y por otra parte de contralor y de fiscalización permanente del propio sistema, para que se encuentre siempre acomodado a las condiciones y necesidades de la gente, vos decís, bueno, si le pasó a alguien, también me puede pasar a mí si me tienen que internar o a mi familiar, ¿no? Bueno, hubo un caso, bueno, el doctor de la muerte, viste que el doctor de la muerte que él había declarado que él daba asistencia a estos pacientes porque ellos decidían morir, que es un caso diferente. Como también hay gente, ahora en Inglaterra hay un caso de un paciente que dice que no tiene por qué viajar a Holanda, donde la eutanasia se hizo legal y hay centros donde se practica la eutanasia, y él quiere la eutanasia en su propio país. Bueno, estos son casos donde el paciente decide, inclusive hoy en día hay una nueva tendencia de que los pacientes dejan escrito, así como dejan su testamento, hasta qué instancia quieren que sean asistidos. Donde está legislado. Donde está legislado. Entonces yo pregunto, ¿esta omnipotencia de creerse Dios y decidir que uno debe vivir, otro no, es... Sí, sin duda, esto claramente es una actitud criminal, de eso no hay ninguna duda, no encaja en esos cuadros de eutanasia o de muerte asistida, porque obviamente los pacientes no estuvieron en condiciones de elegir esta situación, y bueno, sin duda que deberán ser juzgados como corresponde. Y lo que verdaderamente duele uno como miembro de la salud es que justamente este tipo de actitudes, como bien comentaba María Belén, a veces ensucian una relación médico-paciente de forma innecesaria. Uno después de estas noticias se tiene que enfrentar con un paciente al cual, por ejemplo, le tiene que indicar, porque tiene clara indicación por un dolor muy importante o algo parecido, indicarle morfina, y lo primero que le va a venir al paciente y al familiar son estas noticias, donde uno obviamente tiene que explicarle, además, que utilizada de manera controlada, además no tiene por qué ocurrir esto, y es una medicación completamente noble, muy utilizada, sobre todo muy utilizada en la medicina anglosajona. Nosotros que tenemos una descendencia de asistencia médica más francesa, no hay tanta costumbre, se la usa obviamente, pero en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, es una medicación de muy amplio uso. Solo con ver las series, Doctor House, por ejemplo, que lo vemos a diario, toma un derivado opioide de la familia de la morfina. Doctor Ross, muchísimas gracias, le agradecemos que haya venido aquí. Nosotros vamos a seguir investigando de cerca este tema, Marcela. Sí, por supuesto. ¿Alguna conclusión de tu parte? Que deben ser juzgados como corresponden, es realmente un asesinato, y no de uno, de 200 casi personas, y que, como dijo el doctor Ross, que no cree pánico entre los familiares y entre los pacientes que están en manos de gente que a lo mejor no están muy cuerda para hacer esto. Puede crear un pánico. Sí, en manos de asesinos, estos dos son asesinos. Gracias.